El día de ayer, jueves, se dio la constitución formal de la coalición nacional. Este es un paso trascendental en la dirección de conformar una coalición amplia, unitaria, diversa, que enfrente al orteguismo. El miércoles, el Consejo Permanente de la OEA recibió un detallado informe por parte del secretario general de la OEA y los embajadores ante el Consejo Permanente coincidieron todos en que Nicaragua debe enrumbarse hacia la democracia mediante la realización de elecciones libres, transparentes, en las condiciones adecuadas. Suiza, por su parte, se sumó a las sanciones que el pasado 4 de mayo aplicó la Unión Europea a 6 funcionarios orteguistas. Pero, ¿cómo deben ser esas elecciones? ¿En qué condiciones deben darse? ¿Cuáles son las reformas indispensables para que esas elecciones sean aceptables, transparentes, libres, inclusivas? El día de hoy conversamos con María Antonieta Fiallos, abogada, también vicepresidente del FUNIDES, y en su carácter personal es miembro del grupo Pro Reformas Electorales. Muchas gracias, Antonieta, por estar con nosotros. Bienvenida a Platicandito. Muchas gracias, Héctor, a ustedes por haberme invitado, y agradezco pues también a la audiencia que nos acompaña. Para mí es un placer poder compartir con ustedes sobre este tema de las reformas electorales en la que he trabajado ya durante algunos años. María Antonieta, en primer lugar, para compartir con nuestra audiencia, ¿qué es el Grupo Pro Reformas Electorales? ¿Quiénes lo conforman? Estamos un grupo de ciudadanos, a título personal, no estamos en representación de ninguna organización, que nos hemos unido desde hace ya más de un año para hacer una propuesta de reformas electorales. La conformamos abogados, politólogos, empresarios, economistas, también tenemos jóvenes que están participando pues en el grupo. Entonces, somos un grupo bastante diverso en realidad, no somos muchos, pero sí pues, representamos como diferentes intereses y experiencias y capacidades. Ahora, todos decimos que no somos expertos en elecciones, ¿verdad? En el tema electoral. No somos personas que hemos estado dedicados de por vida al tema electoral, pero sí somos personas que creemos en la vía electoral para la resolución de la crisis. Entonces, este grupo ha venido consolidando las propuestas de otros grupos, de partidos políticos, recomendaciones de los organismos internacionales, de la OEA, de la Unión Europea, y hemos tratado de hacer una propuesta que engloba todo esto para que sea integral, y la hemos presentado a diferentes sectores para ir recogiendo los insumos de estos sectores. Entonces, el Grupo Pro Reformas Electorales pues un grupo autónomo, y creo que eso es importante decirlo. Nosotros no somos parte de la UNAP, de la Alianza, de la Coalición Nacional, no somos parte de un partido político, aunque a nivel personal, algunos de los miembros de los que estamos ahí pertenezcamos a organizaciones de sociedad civil, también pues puede ser que tal vez alguno tenga su preferencia partidaria. Como ciudadanos, pues, todos tenemos derecho a eso, pero no estamos pues subordinados o no somos parte de alguna de estas estructuras. Nuestro interés legítimo es hacer una propuesta a la nación. Ustedes han presentado, han formulado un decálogo de las necesarias reformas electorales. Vamos a hablar sobre el contenido de las mismas después. Pero esta propuesta, ¿de dónde surge? ¿Con quiénes la han consultado? La propuesta que nosotros tenemos es una propuesta bastante integral que recogió, como te digo, las propuestas que se habían hecho por organizaciones de sociedad civil, también por partidos políticos, y las recomendaciones que se hicieron por la Unión Europea, por la OEA y por organismos de observación nacional e internacional. Entonces, tratamos de consolidar todo este trabajo y hacer una propuesta que integrara y de alguna forma pues lográramos consensuar la propuesta. Entonces, nosotros tenemos una propuesta bastante completa
que hemos además venido consultando y consensuando con otros grupos. Entonces, con la Alianza Cívica y con la UNAP estuvimos reunidos, discutimos sobre la propuesta, después logramos consensuar con ellos digamos, los puntos principales de la propuesta y entramos a un proceso más amplio de consulta y de consenso también con otras organizaciones entre estos partidos políticos. Hemos estado en los últimos meses tratando de lograr consenso, hemos ido sacando incluso pronunciamientos de lo que nosotros llamamos el bloque ampliado, donde está el Grupo Pro Reforma, está también participando la UNAM, la Alianza, el PLC, el PRD, estaba, bueno, el partido Yatama también, y estaba C4L, que lamentablemente pues recientemente decidió retirarse. ¿Podrías describirnos, María Antonieta, cuáles son las propuestas que ustedes presentan a la ciudadanía nicaragüense? ¿Cuáles son las reformas que consideran indispensables para tener elecciones libres, transparentes, inclusivas en Nicaragua? Primero que nada, y este es un punto que han coincidido todos los organismos y las recomendaciones de los organismos internacionales, es un nuevo Consejo Supremo Electoral. Y cuando hablamos de un nuevo Consejo Electoral, no nos estamos limitando únicamente a los magistrados que conforman el Consejo Supremo Electoral, que tienen que ser nombrados, su plazo se vencieron de hecho en el 2018, se necesita nombrar nuevos magistrados y estos magistrados tienen que ser nombrados de acuerdo a requisitos de idoneidad y no a simpatías o a intereses partidarios como se ha venido haciendo. Entonces, eso para nosotros es básico. Sabemos y estamos claros que constitucionalmente el nombramiento de estos magistrados le va a corresponder a la Asamblea Nacional, pero esperamos, ¿verdad? Nuestra propuesta es que estos nombramientos se hagan no por designaciones de dedo, de porque este es el que va a ir a contar los votos a mi favor, ¿verdad? Sino que con requisitos de idoneidad que nos permitan a nosotros asegurar que el árbitro electoral va a hacer un conteo de votos transparente, además de que vamos a conocer el resultado de las elecciones. En el Consejo Supremo Electoral también hay las estructuras territoriales, los consejos electorales departamentales, regionales y municipales, que actualmente en la ley se componen de 3 miembros, el presidente, el primer y el segundo miembro. Y el presidente y el primer miembro son nombrados por los partidos políticos que ganaron el primer y segundo lugar en las elecciones anteriores. Esto significa que de acuerdo a la ley hoy, serían nombrados, designados de dedo prácticamente por el Frente Sandinista y por el PLC. Nosotros estamos demandando la despartidización de estas estructuras y más bien la ciudadanización de las estructuras a través del nombramiento de los miembros, no por designación o cuotas partidarias, sino más bien por un sistema aleatorio del padrón electoral de la circunscripción correspondiente. Y aquí hago énfasis en que esta propuesta incluye a los miembros de las juntas receptoras de votos, que es muy importante que los centros de votación, las juntas receptoras de votos, como le llamamos en Nicaragua, estén conformadas por personas que no representan intereses políticos partidarios, ni han sido designadas de dedo y por lo tanto no le deban favores a X o Y partido político. Es algo que no podemos prescindir, es de la observación electoral. Aquí tenemos que tener una observación electoral amplia, donde observadores nacionales tradicionales como ética y transparencia, por ejemplo, Hagamos Democracia, que lamentablemente en estos momentos pues, se vio afectado, ¿verdad? Por las arbitrariedades del Ministerio de Gobernación, pero, y otras organizaciones que han ejercido la observación electoral nacional, que son reconocidos además por organizaciones internacionales, por la comunidad internacional y por la ciudadanía, como observadores electorales adecuados, y también necesitamos observación electoral internacional. Aquí es sumamente importante que podamos tener a la OEA, que podamos tener al Grupo Carter, a la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, creo que es importante mencionar que no ha participado en los últimos procesos electorales como observador por considerar
que no cumple el sistema electoral con las condiciones adecuadas para que hayan elecciones libres, transparentes, justas y observadas. Otro de los elementos que es indispensable es la modernización de los sistemas tecnológicos del Consejo Supremo Electoral. La forma en que se cuentan los votos, el escrutinio de los votos, la forma en que se publican los votos, tiene que garantizar, primero, que vamos a tener un escrutinio, un conteo de votos en cada una de las juntas receptoras de votos que va a reflejar la realidad de la votación. En las elecciones anteriores, y te voy dando ejemplos porque es más fácil explicarlo así, ¿verdad? Pero en las elecciones anteriores, por ejemplo, hemos tenido juntas receptoras de votos donde el número de votos que aparecen sobrepasa al número de votantes según el padrón electoral de esa junta receptora de votos. Donde juntas receptoras de votos, donde, o sea, las aritméticas simple y sencillamente no te dan, no concuerdan. Las juntas receptoras de votos no permiten a los que votamos en esa junta conocer el resultado. Antes ponía el acta firmada por los miembros de la junta y por los fiscales afuera, de manera que la ciudadanía podía saber quién había ganado en su junta receptora de votos. Y publicaban los resultados junta receptora de votos por junta receptora de votos. Entonces necesitamos sistemas tecnológicos que permitan que el conteo de votos sea transparente, pero además que se publique en tiempo real y que se publiquen los resultados completos, junta receptora de votos por junta receptora de votos, hasta el nivel nacional. También la fiscalización de los partidos políticos. En los procesos electorales hemos tenido una muy mala experiencia en cuanto a la forma en que se acreditan los fiscales designados por los partidos políticos. Es necesario que la acreditación de los fiscales se haga en tiempo, que se permita la participación y la presencia de los fiscales en todas las instancias del Consejo Supremo Electoral, desde la Junta Receptora de Votos hasta el nivel nacional, que los partidos políticos tengan el derecho, ¿verdad?, de designar a sus fiscales y de que estos reciban su acreditación en tiempo. Otro punto sumamente importante que no podemos pues tampoco dejar de reformar es los recursos administrativos contra las resoluciones que emiten las autoridades del Consejo Supremo Electoral. La ley electoral carece de recursos claros, de procedimientos claros, y se da mucho lugar a la arbitrariedad de las autoridades electorales. Si vamos más allá, nosotros pensamos también que el Consejo Supremo Electoral no debería de tener la última palabra en materia electoral, porque eso lo convierte en juez y parte. Es decir, él resuelve, él publica los resultados, resuelve los conflictos que se dan durante el proceso electoral, y todos los recursos son ante el Consejo Supremo Electoral. Entonces debería de haber un órgano jurisdiccional superior que pueda resolver como un tercer, digamos, árbitro o juez, ¿verdad?, los conflictos que se dan entre los que participan en la contienda y quienes administran la contienda electoral. Todo lo que tiene que ver con el marco jurídico de los partidos políticos. Actualmente Nicaragua carece de una ley que regule de manera especial a los partidos políticos. Entonces, se mete dentro de un capítulo de la ley electoral todo el tema de los partidos políticos. El Consejo Supremo Electoral es quien decide a quién le otorga la personalidad jurídica como partido político, pero también decide a quién se le cancela. El Consejo Supremo Electoral decide los conflictos internos de los partidos políticos, pero además de eso, la ley electoral establece unos requisitos excesivos para conformar nuevos partidos políticos. ¿Por qué? Porque la ley electoral se fue modificando y se fue, digamos, transformando en una ley que favorece el bipartidismo y no el multipartidismo. Hay un 10º punto en el que ustedes plantean la necesidad del restablecimiento de las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA a fin de contar con la asesoría técnica para la aplicación de esta reforma. El secretario general de la OEA se refirió al tema en parte el miércoles pasado en su intervención en el Consejo Permanente. ¿Qué opinión te merece la intervención del secretario general? El secretario general de la OEA
hizo un resumen de los informes que se han presentado y sobre el tema electoral, él, primero que nada, se hizo el énfasis en la necesidad de abrir el diálogo, de llegar a un acuerdo político, así le llama, ¿verdad?, para lograr reformas electorales que nos garanticen elecciones libres, justas, transparentes y observadas. Él habla de condiciones mínimas. Yo no soy muy partidaria de hablar de condiciones mínimas porque creo que lo que necesitamos son condiciones suficientes para que podamos tener elecciones creíbles, ¿verdad? Y legítimas. Entonces, apoyo, estoy de acuerdo con lo que él identifica y que ahora fue como refrendado, que fue refrendado en esta sesión de la OEA por los embajadores. O sea, que sí es necesario tener reformas electorales en Nicaragua. Entonces me parece muy positiva, valoro realmente que esto va a ser de mucha ayuda para que nosotros podamos entrar a un diálogo que nos permita acordar las reformas electorales que son necesarias y adecuadas para poder tener elecciones justas, transparentes, libres y observadas. María Antonieta, sin embargo, a pesar que estas reformas que parecen absolutamente necesarias para tener esas elecciones a las que aspiramos los nicaragüenses, presentan un problema, y es que no hay las condiciones, más allá de la reforma electoral en sí misma, para que en Nicaragua se den estas elecciones. El orteguismo no muestra voluntad. ¿Cómo ven esto ustedes? ¿Cómo realizar elecciones en estas condiciones? Nicaragua no puede entrar a un proceso electoral con presos políticos, con personas siendo asediadas, con exiliados y sin ningún tipo de garantías o de derechos fundamentales. Entonces, para nosotros, dentro del tema de reformas electorales, un elemento esencial, básico, es la liberación de los presos y el restablecimiento de nuestros derechos y garantías. No es posible que vayamos a un proceso electoral si nosotros no podemos salir a la calle a manifestarnos, a expresarnos. Si no podemos ni siquiera organizarnos y juntarnos, porque ya eso es motivo de asedio y de represión. El papel de la comunidad internacional. Está claro que la OEA, la Unión Europea, han expresado claramente la demanda al régimen de Ortega de realizar estas elecciones. ¿Qué papel atribuyen ustedes a la comunidad internacional? Es y ha sido muy importante. Nosotros pensamos que lo que está pasando en este momento en la OEA va a facilitar que hayan reformas electorales. Creemos que se debe de mantener la presión internacional sobre el tema de reformas electorales, sobre la apertura a diálogos, a alcanzar acuerdos políticos que permitan que las reformas electorales sean posibles. Y yo sé que a muchos pues, no les gusta oír hablar de acuerdos políticos, ni les gusta oír hablar tampoco de diálogo, porque lamentablemente nuestra experiencia ha sido muy dolorosa en ese sentido. Pero si queremos buscar la salida pacífica, queremos hacer las cosas de acuerdo a los elementos de la democracia, creo que es importante que no dejemos o no cerremos la puerta a la posibilidad de resolver nuestros problemas por la vía del diálogo y por la vía del acuerdo político. Y este acuerdo político pasa tanto por ponernos de acuerdo en la oposición de cuáles son las reformas electorales que queremos, ¿verdad?, como también por lograr llegar a ese acuerdo con el Frente Sandinista y pues con el gobierno actual. Sabemos que no es fácil, totalmente. Sí, creo que la comunidad internacional está jugando un rol determinante en lograr que esto sea posible, con las medidas que se toman, con las sanciones que se imponen, y aunque hay gente que se desespera y dice, la otra resolución más. Y lo entiendo porque todos estamos desesperados, ¿okay? Y los que estamos aquí en Nicaragua
todos los días. Sabemos perfectamente que hay un cansancio. Además, ahora esto está realmente empeorado por la situación de la pandemia. Muchas gracias, María Antonieta, por tus declaraciones. Muchas gracias por haber estado aquí en Platicandito, y corresponde a los nicaragüenses, sobre todo, lograr que las condiciones para que se den estas elecciones se den. Y eso se va a lograr fundamentalmente con la unidad ciudadana, con la unidad opositora. Por eso saludamos nuevamente que ayer se haya suscrito el documento fundamental constitutivo de la Gran Coalición Nacional. Nos vemos el próximo viernes aquí en Platicandito, y mientras tanto, ya saben, hay que cuidarse de la pandemia del coronavirus. Pana, pana. Hasta el próximo viernes.